Me asustas, pero me gustas. Un podcast para enamorarte del horror. Hola a todos y bienvenidos a la penúltima semana de octubre. ¿Ya tan rápido? Porque octubre tiene tanto horror que nos regaló 5 semanas. Qué extraño. Sigo con esa cosa extraña en la que en esta pandemia el tiempo ya perdió cualquier tipo de sentido para mí. Pero... Sí, lo que pasó en marzo pasó ayer y al mismo tiempo pasó hace 5 años en el primer año de siento la que octubre pandemia. ha durado 3 años y al mismo tiempo nada. O sea, como que Exacto. apenas me estoy adaptando a que sí, Spooky Month, vampiros, calabazas, pumpkin spice y ya, o Ujú. sea, ya noviembre está acercándose peligrosamente. Lo padre es que hemos estado haciendo algunas cosas que nos ponen en mood más halloweenesco y de eso vamos a hablar hoy. Pero antes, este es su podcast de confianza, Me Asustas pero Me Gustas. Un ¡Yay! podcast de amor al horror. Yo soy Ramón. Y yo soy Conmigo Mariana. está, Mariana. exactamente, Mariana. Y entonces ahora sí podemos empezar. Yay. Es que no me juzguen, mi cerebro está hecho basura porque llevo toda la semana en una conferencia en línea por Zoom. Y aunque tuvo como cosas buenas, porque la verdad es que sí me quitó mucho el estrés de presentar en vivo, porque Claro. mandé pregrabada mi presentación para asegurarme de que no hubiera como ningún problema. Es bien desgastante también, o sea, estar como todo el día en los paneles, escuchando, es como una oportunidad única para escuchar académicos que admiro muchísimo. Y hubieron unos paneles bien padres, la verdad. Este año no hubieron tantos como cuando hay presencialmente. Esta conferencia por lo general es en Estados Unidos. Va variando obviamente el lugar. El año pasado tuve la oportunidad de ir a Baltimore, en donde conocí la tumba y la casa de Edgar Allan Poe. Y justo en estas épocas fue como la perfección, ¿no? Justo, fue como creo que el 15 de octubre, o sea que sí, hace justo un año había como cumplido uno de mis más grandes sueños de la vida, de verdad, o sea, la casa está padre, pero se siente un poquito como una trampa de turistas porque es la casa en donde nació nada más. No pasó como mucho tiempo ahí, hasta donde entiendo, y está súper chiquita. Y en medio de la Ok. nada, además, ni siquiera está como en un área súper turística, está medio sketchy, de hecho, el lugar en donde está. Pero la tumba está increíble, o sea, ahí sí sientes como, desde el cementerio en donde está y todo, que está como al lado de una iglesia, y es un cementerio chiquito que obviamente ya está tragado totalmente por la ciudad, ¿no? Desde que ves así la tumba, no sé, a mí me dio como muchísimos feels. Obvio me tomé fotos. Tiene como una tumba más grande que es casi como una especie de monumento y tiene una tumba chiquitita, ¿no? Que yo creo que es en donde originalmente estaba el cuerpo. Entonces, Claro. no sé, me gustó mucho. Pero bueno, todo esto para decirles que sí he estado en el equivalente a esa misma conferencia a la que fui hace un año, pero ahora en línea. Y sí, o sea, ahí hubo un panel padrísimo en el que una académica a la que admiro mucho habló sobre cómo los asesinos en serie son los monstruos, como los monstruos del siglo XXI, cómo vamos construyendo las historias que contamos de los asesinos como si fueran historias de monstruos. Y esto queda como Qué muy padre. claro cuando piensas en cuántos asesinos tienen nombres como el vampiro de Düsseldorf, el monstruo de Catepec. De hecho, habló del monstruo de Catepec y yo así, Qué México. chido. O sea, no, No, no qué qué chido, chido, qué pero ajá, mal. yo sí también como qué triste que eso sea lo que representa a mi país, pero habló también de otros asesinos que tienen el mote como de hombre lobo y así, y entonces como todas esas como referencias que tenemos nosotros de esos monstruos nos ayudan obviamente a entender un asesinos en serie que han perdido de algún modo bueno, nosotros es nuestra manera de verlos como algo que no es humano, ¿no? Como para entender mejor porque alguien podría hacer esas cosas horribles que hacen los asesinos. Entonces estuvo muy padre, ese fue un panel sobre el otro y la monstruosidad. Otra chica habló como de las mujeres en estas como canciones típicas irlandesas y como siempre son como siniestras, no sé, o sea, hubo como de verdad unos temas súper, súper padres que les podría contar por horas. Yo presenté mi paper sobre La Llorona, obviamente.
Y me fue muy bien, la gente está muy interesada en La Llorona. La Llorona estuvo presente en un montón de paneles, nadie habló tal cual solo de La Llorona, pero hacía como que la mencionaban de pronto y yo así, representing, yes. Yay, Entonces sí. my girl. Sí, exacto. Pero si quieren que hablemos de alguno de estos temas, por ejemplo de asesinos seriales, escríbanos. Sí. Y de hecho, si nos recomiendan alguna idea o nos solicitan que hablemos de algo y lo llegamos a hacer, les echamos ahí un grito cuando nos lo recomienden. Sí, perfecto. Y sí, y ya entonces, pues sí, mi cerebro está hecho puré más que de costumbre y además porque, bueno, ya saben que a final de este mes tengo que entregar mi primer borrador de la tesis, ya así final. Este mes Mariana abrió su Patreon, patreon.com/vikingalectora. Lectora. Está haciendo el mes del horror asiático en YouTube, está escribiendo su tesis, está yendo a conferencias. Y estoy planeando el club de lectura que sale el 1 de noviembre. Estás planeando el club de lectura que sale el 1 de noviembre. Manténganse muy pendientes. Va a estar en el Patreon de Mariana y la verdad va a estar bien cool. Yo ya vi algunos avances. Sí, son 2 clubes de lectura. Entonces, pues sí, ha sido mucho trabajo de cosas que me motivan, que me interesan, pero a la vez, pues sí, de repente es demasiado, ¿no? Entonces, sí, pero por eso, justo por eso, ayer Ramón y yo decidimos que necesitábamos un momento de celebrar y sentir realmente que es octubre y que es Halloween. Y que es Halloween para nosotros, o sea, Exacto. que estamos juntos y haciendo todo esto. Y nada dice Halloween mejor que Sleepy Hollow. Sleepy Hollow, por fin pudimos tener nuestra cita, Mariana se pidió su pizza. Ay, escúchenme y sé que a lo mejor voy a perder muchos amigos en esta conversación, pero yo nunca he tenido como un problema con la piña en la pizza, o sea, es como, si está ahí está bien, si no está, tampoco me muero, pero desde que me mudé a Canadá me he vuelto obsesiva de tener piña en mi pizza. Me encanta. Entonces me pedí una pizza de tocino con piña y chiles, como aquí les dicen banana peppers, pero son sí como unos chiles amarillitos. Como güeros, como los güeros. Ajá. Es la combinación ganadora, amigos. O sea, suena muy rico y suena bastante mejor con tocino que con jamón, que sí. de por sí nunca he entendido por qué te gusta la pizza hawaiana si no te encanta el jamón. Eso sí, o sea, la piña no la como en ninguna otra cosa que no sea pizza. En general no me gusta la piña, pero... Ni el jamón. Ni el jamón, pero funciona en la pizza. Miren, cada quien de todo ahí en esta viña del Señor. Ay, sí. Yo sé que muchos, esto es lo que acaban de escuchar que más les ha asustado de todo lo que hemos dicho. Yo tampoco tengo problema, la verdad es que yo si existe me lo como, hay cosas que elijo no comer, pero yo como absolutamente de todo. Sí, tú comes piedras. Sí, si me dicen que son comestibles, sí. Pero entonces Mariana se pidió su pizza, porque estábamos hablando de Sleepy Hollow. Ay, pizza, quiero más. Yo tenía ahí botanitas, hicimos nuestra Netflix party, nuestra transmisión, y pusimos Sleepy Hollow, la maravilla de película que es Sleepy Hollow. O La leyenda del jinete sin cabeza, dirigida por Tim Burton, cinematografía por Emmanuel Lubezki. Chivo Lubezki representing Mexico. Productor ejecutivo Francis Ford Coppola, ahí nomás. Y bueno, actores Johnny Depp como Ichabod Crane, Christina Ricci como Katrina Van Tassel, Michael Gambon como el papá de Katrina, Baltus, Christopher Walken como el jinete, Vernon Dursley, su nombre real Richard Griffiths, pero el actor que la hace de Vernon Dursley como uno de los magistrados, Christopher Lee. Y hasta por ahí sale, exacto, Christopher Lee sale como súper poquito al principio, pero también sale de uno de los como autoridades. Y entonces, o sea, si eras una persona importante en esa época, en el 2000... en el cine, estuviste en esta película. Tenías que estar ahí. Sí, porque es de 1999 esa película. Sí, 1999. Me parece que en México como que se estrenó medio en el 2000. Ahí estaba viendo. Pero sí, o sea, es una película que ya tiene un buen ratote. Tengan en cuenta que probablemente vaya a haber spoilers para esta película. Spoilers para una película que tiene como 21 años. Pero ténganlo en cuenta. Se les avisa. Pero si no la han visto, de verdad, por favor, paren todo, véanla y regresen a escuchar este episodio.
Y bueno, ¿de qué trata la película? Ichabod Crane es un hombre de ciencia de Nueva York, alguacil que está obsesionado con las ciencias forenses. Johnny Depp y el guión hacen que Ichabod Crane sea como un hombre frágil, asustadizo, no preparado para las peleas o la vida dura. Que, por cierto, al final de este episodio también lo vamos a comparar con el cuento. Porque ayer, después de nuestra cita, le leí el cuento de la leyenda del jinete sin cabeza a Mariana. Decidimos que yo le iba a leer el cuento a Mariana otra vez para tenerlo bien fresco, para poder compararlo y simplemente porque a Mariana le gusta escuchar mi voz. Ujú. Pero bueno, hablando así como a grandes rasgos de la trama, tal cual de la historia, pues seguimos sí, a este personaje que se llama Ichabod Crane y que en la película, ¿no? Em, que lo van a mandar a este pueblo que se llama Sleepy Hollow a intentar O el resolver. Valle Soñoliento. No lo traducen así en la película, pero lo mandan a que intente resolver unos asesinatos misteriosos que están ocurriendo, en los cuales a los personajes, bueno, a personajes importantes dentro de este pueblo que es Sleepy Hollow les están cortando la cabeza y no aparecen las cabezas, ¿no? Entonces, ¿qué demonios está ocurriendo? Ichabod Crane también es un poquito un personaje que se siente incómodo en Nueva York, en donde trabaja, porque él en su fascinación con la ciencia, con lo racional, como que obstruye hasta cierto punto la justicia, porque para él es como seguir todo un proceso para descubrir realmente qué le pasó a las víctimas, mientras que la justicia en ese momento era como, ya, se ahogó, se murió y bye, métalo al calabozo. tira el cuerpo y ya. Tíralo al pozo. Uh-huh. Ajá. Entonces, pues bueno, así es como va a llegar a este pueblillo, que además ni siquiera es que esté, bueno, hoy en día no es que esté tan lejos de New York City, pero en ese momento... Y entonces llega a Sleepy Hollow en Halloween, en 1799. Entonces en esa época pues era mucho más complicado llegar, como decía Mariana, pues, o sea, ahorita pues ha de estar así como a media hora en coche, pero en ese entonces pues sí era un viajezón. Y en coche, porque justo hace también unos años que fui a New York City para la boda de una amiga, era justo, no sé si te acuerdas, también era octubre, era época halloweenesca y uno de mis grandes sueños es ir a Sleepy Hollow, entonces decidí que lo iba a hacer, dije, pues ya estando en el estado de Nueva York, no hay manera de llegar a menos de que tengas un coche. Entonces me impresionó eso, que no hubiera tenido que ser un rollote con camiones y no sé qué tanto para ir a un lugar que está relativamente cerca. Pero sí, entonces bueno, supongo que en ese aspecto conserva la esencia que vemos aquí de Ichabod Crane llegando en su diligencia en su carruaje. Es inaccesible. Inaccesible, sí. Y es parte de lo padre. Desde las primeras escenas, cuando está llegando otra persona, otro de los decapitados al pueblo, ves este espantapájaros con una cabeza de calabaza de Halloween. Y él llega justo durante una celebración de la Noche de las Ánimas. Y entonces llega al pueblo y conoce básicamente a todos los personajes importantes de la historia. Conoce ahí a Katrina, Cristina Ricci, conoce a todos los demás, ¿no? Y llega así como, hey, yo vine a poner orden, y todo el mundo como, híjole, no tienes idea de lo que te estás metiendo. A este cuate lo mandaron nomás a investigar unas decapitaciones y le dicen, a ver, para empezar, no es que encontraran a los cuerpos y a las cabezas separados, encontraron a los cuerpos, las cabezas no están. Exacto. Y de entrada, o sea, los pobladores son súper abiertos, así de, los mató el jinete sin cabeza. Y Ichabod Crane, que es don racional, ajá, sí, los mató el ¿qué? Ajá. Ichabod Crane llegó muy Ramón, así de, ahorita les voy a dar una explicación a todo. Ajá. Y todo el mundo, no, es el jinete sin cabeza, compa. Y el que no puede ser, que sí, matan a otra persona y va a hacer ahí sus experimentos científicos. Y pues descubre cosas de cómo los mata el jinete sin cabeza, pero todo el tiempo le siguen diciendo, le cuentan la historia, le muestran como Christopher... Le dicen que lo han visto, que hay personas que lo han visto, o sea, lo están como... Es como lo interesante también de la película, ¿no? Que lo están enfrentando a él con un montón de evidencia empírica para decirle, sí es real. Sí es real. O sea,
Y el vato que pues él se guía por la evidencia empírica o le gusta pensar que eso hace, simplemente no puede aceptar esto a pesar de que esté enfrente de sus narices, ¿no? Exacto, y entonces le explican la historia del jinete sin cabeza, que era un general de la guerra de independencia que era especialmente sanguinario, que se había hecho los dientes filosos, que llegaba y decapitaba a todas las personas hasta que un día lo acorralaron, lo mataron, cortándole la cabeza y lo enterraron, y ahí creció un árbol. Y le cuentan todo esto y le dicen, mira, el único libro que necesitas es una Biblia, se la da aquí, y la Biblia tenía un árbol genealógico, que después ese árbol genealógico de cómo se conectaban todas las familias de Sleepy Hollow, es como la clave, ¿no? Que después resuelve bastante la historia. Que es una de las cosas fascinantes de esta película. Me parece que si bien todos pensamos, y es una película de horror, es también una historia de misterio, es también una historia de romance. Entonces como que conjunta un montón de géneros bien padres, que yo me he dado cuenta que muchas veces la reacción de personas a las que dicen que no les gusta el género del horror, por ejemplo mi papá, siempre me está diciendo, ¿por qué ves esas cosas? No sé qué. Y cuando en algún momento yo estaba viendo esta película y él se quedó a verla conmigo, le encantó. Se picó, o sea, pues sí. hasta la fecha cuando estoy viendo como otra película, no sé, Chucky o lo que sea, no, esa no, está mejor la del jinete sin cabeza. O sea, es como su referencia. Porque sí, tiene toda esta conspiración, todo este misterio que va desentrañando poco a poco y Cabot Crane, que hace que te piques con la historia y que quieras saber más allá del... Pues no es un fantasma sin motivo. Y eso es creo que lo que hace muy bien Tim Burton, creando esta historia, ¿no? Bueno, reimaginando la historia original de Washington Irving, que es mucho más sencilla. Exactamente, y se siente como al revés de como normalmente vemos las historias de fantasmas o de apariciones hoy en día, que poco a poco va apareciendo Este sale casi al principio. Y Cabot Crane dijo, no, yo hasta no meter el dedo en la llaga y a los 30 minutos de la película, o sea, ya lo había comprobado, ¿no? Y hasta dijo, no, es que lo vi, no entienden. Y todos los demás, pues es que te dijimos. Te lo dijimos, sí, esa escena me encanta, que él está así desmayado, traumado, pero es que hay un jinete sin cabeza. Ajá, o sea, te lo dijimos el día que llegaste. Exacto. Pero es que de verdad es un jinete sin cabeza. Ajá, te lo dijimos desde el día en que llegaste. Es padrísimo. Sí, que sí, o sea, que no nos estás diciendo nada nuevo. Te dijimos, hay un jinete sin cabeza, esta es su historia. Y entonces eso me gusta, que como que subvierte mucho esa parte del género porque el fantasma sale desde el principio y ahora tienes que entender por qué está haciendo lo que está haciendo, ¿no? Cuál es la razón por la que está matando a personas específicas y todo eso, y ahí entra mucho el carácter, la personalidad y como los conocimientos de Cabot Crane, que es padrísimo. Y Cabot Crane lo comparan con lo que probablemente en otras películas sería el héroe de la película, como contra un hombre machísimo, que es súper bueno, que es como todo un guerrero, fuerte, grande, buenísimo con las espadas, con el fusil y todo esto, ¿no? Que es Brom. Ajá. Sí, que es que originalmente además también es como el novio de Katrina Van Tassel. O sea, desde que empieza la película y llega Ichabod a esta fiesta, su primer encuentro con Katrina ya está como generando una especie de enemistad contra Brom, ¿no? Y sí, como dice Ramón, o sea, Brom es este macho tóxico. Ajá. Básicamente, que es súper posesivo de Katrina, pero que también, o sea, es como el ideal de lo que sería lo masculino en esa época, ¿no? O sea, a lo mejor no es muy pensante, pero tiene todas las cualidades físicas que podrías querer en una persona que se va a dedicar al trabajo del campo, a proteger a una familia, a ser, pues sí, ¿no? El fuerte, el hábil, el que provee, el que Exacto. todo, ¿no? Y el que si hay un peligro se va a ir de frente a atacarlo, ¿no? Es como el león, el macho alfa. En contraposición de Ichabod Crane, que Johnny Depp nos muestra a un personaje que es súper... no es seguro de sí mismo, para empezar. O sea, él miedoso. duda de él todo el tiempo. Él se desmaya un montón de veces. Le dan asco los cuerpos, a pesar de que
pues se la vive, o sea, que eso investiga. O sea... Le dan miedo las arañas, siempre se va como escondiendo atrás de las otras personas, entonces él no es ese ideal de la masculinidad. Tiene otras cualidades, pero eso es muy bueno porque es, hasta a mí me gusta mucho tener ese personaje protagónico que no es el yo lo puedo todo y todo me va a salir súper bien, ¿no? Entonces me gusta ese personaje. Y en vez de irse a darse de cates contra el jinete sin cabeza, que resultó ser una muy mala idea, porque no lo sería. Exacto. Exacto, a todas luces es una mala idea, pero es lo que haría tu héroe hollywoodense macho tóxico. Él decide descubrir por qué está pasando. O sea, dice, ok, pues ya pasó lo irracional, pero ahora vamos a meterle toda esta racionalidad a lo racional y vamos a descubrir el misterio que hay detrás, ¿no? Y en ese sentido también es un héroe muy victoriano, ¿no? Es como alguien que se sienta a pensar las razones de las cosas. Es más un Sherlock Holmes que un Capitán América. Pues. Pero un Sherlock Holmes que no lo sabe todo. Entonces eso me gusta, ¿no? O sea, que le cuesta mucho trabajo, que llega a una deducción equivocada al principio y que tiene que echarse para atrás después, como para ver de dónde venía realmente el peligro, ¿no? Y que todo el tiempo lo ves luchando con esto, que él se refugió mucho en la racionalidad. Y en Sleepy Hollow no solamente se va a enfrentar con que existe esta criatura del más allá, sino que la mujer de la que está enamorado es una bruja, que cree plenamente en el poder de los hechizos, que le ha demostrado que sus hechizos funcionan, porque lo salva no solamente cuando le da el libro de conjuros, sino que no sé si te acuerdas, pero en uno de los primeros enfrentamientos que tiene Ichabod Crane, creo que es contra el jinete en esta vez. Katrina está haciendo un brebaje en el que vemos que le corta una pata a un cuervo y lo está como moviendo todo y está... Para que se duerma y todo. Exacto, y le da como un brebaje y le dice, es para que duermas bien. Pero ellos están hablando, las personas están hablando de, esta es una herida que lo debió de haber matado y no le hizo nada. ¿Por qué, no? Entonces después vemos que Katrina es una maestra de estos como sigilos de protección y que todo este tiempo ha estado usando su brujería para proteger a Ichabod. Y justamente, o sea, Ichabod es el del cerebro, pero una mujer lo tiene que defender, un niño joven lo tiene que defender, el joven... Masbad. Ajá, exactamente, el joven Masbad. Y es parte de lo padre, de verdad, hace personajes mucho más complejos que lo que encuentras en una típica película de este tipo, ¿no? Y es como parte de lo divertido. Cualquier similitud a los personajes de este podcast, por favor, créanme que no. Dicho todo eso, lo que más me gusta de esta película es que es el Halloween encarnado y me hizo pensar todavía más en ti. Yo hace un montón que no la veía, cuando la vi esta vez contigo me di cuenta de muchas cosas que tal vez cuando la veía seguido o no las había visto o ya no me acordaba, etcétera. Pues lo más padre fue verla contigo porque pues empiezas y están las calabazas de Halloween iluminadas y todo está decorado así y los colores son todos sombríos y otoñales y siempre hay neblina y el cielo está gris, pero las casas son como súper victorianas, súper góticas y todo esto y pues sí, es como el Halloween encarnado, es como tus gustos encarnados. Por eso me gusta tanto esa película a mí, o sea, y creo que a mucha gente también, y es la estética de Tim Burton, pero es una estética un poquito menos en tu cara que como puede ser Beetlejuice, por ejemplo, ¿no? Claro. Que hay como mucha más, o sea, aquí de cierto modo, aunque vemos, por ejemplo, los vestidos de las mujeres, tienen muchísimo de Tim Burton, cómo se ve el jinete, pero de algún modo estás adaptando una historia que no es tuya y además que está situada en cierto momento histórico. Entonces eso te tiene que poner tantitos límites de que no puedes irte full mundo de pesadilla de Tim Burton,
para generar Claro. estos sets, ¿no? Entonces creo que eso para mí hace un equilibrio perfecto. Es menos burtonesca que otras, es menos burtonesca que, por ejemplo, Batman del Ujú. 89 o mucho menos que la segunda que sale la Gatúbela y todo esto. Pero creo que es de sus mejores Sí, películas. es mi favorita. Bueno, no sé, se la pelea contra Beetlejuice, porque Claro. esas dos están en mi top 5 de películas favoritas de la vida. Pero sí, siempre vuelvo a ella, la he visto 1 millón de veces, me la sé de memoria, de verdad, o sea, yo creo que hasta hay diálogos que me sé de memoria, es impresionante. Y me dio mucho gusto ver cómo Ramón la disfrutó, por lo que para él era casi como por primera vez, porque no se acordaba de muchísimas cosas. De verdad fue como verla de nuevo. Obviamente había muchas escenas icónicas que recordaba, pero toda la parte de Ichabod Crane que, regresando un poquito a él, como todo de cómo redescubre su Ujú. infancia y cómo justamente la razón y el investigar de la razón era una manera como de protegerse bastante de todas las cosas horripilantes que le pasaron en la Claro. infancia. Todo eso, pues, cuando la veía más seguido, cuando la veía en el 5 todo eso probablemente voló por encima de mi cabeza y ahora que casi llegué con una mente fresca a verla, la verdad Lo lo disfrutaste disfruté más. bastante. Y ahora quisiera que habláramos un poco del cuento, porque creo que la mayor parte de las personas han visto la película, pero nunca a lo mejor han leído la historia original de Washington Irving. Entonces, como dijo Ramón, ayer en la noche terminamos de ver la película. Ya era un poco tarde para mí, pero no tan tarde, y no tenía sueño. Entonces él se ofreció a leerme el cuento de cero porque pues bueno, en lo que yo estaba como acabando de hacer unas cosas y siempre es muy agradable para mí que me lean. Y la verdad es que no me acordaba de casi nada del cuento y me sorprendió mucho ver que sí hay diferencias muy grandes entre la película y la historia. Y a mí al revés me sorprendió como las cosas que sí se Ujú. mantuvieron, ¿no? Porque yo no lo había leído nunca antes, entonces yo pensé que muchos personajes se los había inventado Tim Tim Burton. Burton y obviamente sí se inventó varios y se inventó muchos sets, de hecho, más bien como que los primeros 20-30 minutos es la historia del cuento, casi excepto por toda la parte de que es el alguacil y Cabot Crane y todo esto, en Mm. el cuento es un maestro de primaria Sí, básicamente. exacto. Y el cuento pasa mucho tiempo hablando sobre Ichabod Crane y no sabes si lo amas o lo Es odias súper o si raro es porque el... te tira cosas como que era, pues eso, un profesor rural que se hospedaba en las casas de los papás de sus alumnos, como se usaba en esos tiempos, que pues estos solían ser individuos con un ingreso bastante precario, entonces dependían Claro, muchísimo como de la comunidad para poder sobrevivir y al final del día le están haciendo un servicio a la comunidad que se educara a los hijos, entonces los papás por lo general eran pues muy generosos y abrían las puertas de sus casas a estos profes, ¿no? Entonces sí, Cabot Crane es exacto. así, pero te empieza a contar que al mismo tiempo, no sé, y esto probablemente ni al caso, pero como que habla de cómo observaba a las mujeres y a mí se me hizo como un poco cringy eso y que Sí, además también claro. era un vato como bien raro con el dinero, o sea, sí era medio aprovechadito, a pesar de que le extendían todas estas caridades, él era medio aprovechadito, entonces sí. Como que Washington Irving no sé, es un escritor bien interesante, pero como que empieza diciéndote, es un gran hombre. Ujú. Y después te dice, es feo, es pobre, Ajá. golpea a los niños durante Así las es clases, pero cuando cierto. está en casa, sí, y después dice, pero cuando está como en casa de los que lo hospedan, porque se hospedaba en casa de los diferentes niños cada cierto tiempo, ahí ahí sí juega con ellos y como que los trata súper lindo y todo eso, ¿no? Entonces como que te da todas estas Y contradicciones. está enamorado de Katrina, pero no tanto, o sea, sí te dice que Katrina es una mujer hermosa de 18 años, pero no tanto está Ajá, enamorado de Katrina por ella, sino porque es la hija del tipo más rico del pueblo y conforme Ichabod Crane va pensando en Katrina, realmente en lo que piensa es como, wow, todo el dinero que me voy a meter
si me caso con ella, ¿no? O sea, todo esto va a ser mío, toda esta tierra que voy a tener, todo esto voy a poder comer. Es un tipo súper glotón también, o sea, llega a la fiesta y... En eso es en lo que es como cercano a mi O corazón. sea, en la fiesta no pela a Katrina, que se supone que va un poco, pues como eso, ¿no? A cortejarla, hasta que ya comió todo lo que hubo en la fiesta. O sea, se da un atracón, pero de que no deja nada sin probar. Mientras que su rival en Los Amores, que es Brom, que sí es un personaje importante, mucho más importante en el cuento de lo que es en la película, pues está también Brom. Aquí igual es un macho tóxico, que es el Un tipo macho más fuerte tóxico. de la aldea, que todo mundo, cuando hay como hasta alguna disputa, van a buscar a Brom porque él es pues el que intimida a todo mundo, entonces él es el que puede lograr como hacer que te calmas o te calmo, ¿no? Es el Gastón del pueblo, Es básicamente. Gastón, tal cual es Gastón, así me lo imaginaba 100%, Gastón de la Bella y la Bestia. En- Sí. Además se llama Brom Van Brunt. ya O sé. sea, como es el tosco, Sí, literalmente. exacto. Que también eso es como interesante, ¿no? O sea, que este es un pueblo de inmigrantes holandeses. Entonces, por eso Ajá. es Van Tassel. Bueno, Crane no tanto, pero él no era de ahí, ¿no? Él como que se había mudado a Sleepy Hollow de otro lado. Entonces, Sí, Washington Irving decían que era como de los viejos tiempos, del viejo mundo. Chistoso porque para nosotros los viejos tiempos pues son aquellos, ¿no? Los ajá, 1700, 800 hasta 900, pero para ellos pues era de cuando los holandeses habían hecho Nuevo Ámsterdam y después los corrieron para que fuera Nueva York y todo esto, ¿no? claro. Entonces, Y en la historia, lo que pasa es que, o sea, y Cabot Crane, este es un pueblo además súper supersticioso, ¿no? Que ujú, todo el mundo tiene como una historia de algún fantasma, de algún demonio, de lo que sea, y como que así te lo pinta muy bien Irving, que la gente de Sleepy Hollow cree en lo sobrenatural sí, y literal. se juntan muchas veces para compartir este tipo de historias. Y volviendo a Brom y su masculinidad tóxica, él empieza a decir que de hecho él se encontró al jinete sin cabeza un día, porque el jinete sin cabeza es como el rey de todos los fantasmas que habitan Sleepy Hollow, ese es el que a todo mundo Claro. le da muchísimo miedo. Y Brom cuenta que se lo encontró y que lo retó a una carrera, me parece, Ajá, una carrera de caballos. y cuando iban a cruzar un puente, al momento en el que, o sea, Brom dice que además él iba ganando, obviamente, pero en el momento en el que el jinete cruza este puente se convirtió en una llama de fuego, así enorme, Exacto, así en desapareció una llamarada se fue, porque era como el puente para cruzar como hacia la tierra santa de la de la iglesia y todo iglesia. esto, ¿no? Exacto. Que es curioso porque ambas cosas, tanto el puente como que no podía entrar a la iglesia, lo replican en la historia Tim de, Burton. ajá, de Burton, pero pues aquí se quedan esos primeros 20-30 minutos en donde Brom le juega una mala broma a Y Ichabod. quedó. Claro. Y que, o sea, al final el punto como álgido de la historia es la fiesta. O sea, ya Ajá. que Irving pasa como toda la primera parte describiéndonos el carácter de Ichabod Crane y después el pueblo de Sleepy Hollow, nos cuenta que, bueno, y al parecer Ichabod tiene razones para pensar que Katrina está interesada también, que su afecto es correspondido. Y él se super Ujú. arregla, se prepara, hasta pide como una silla especial para su caballo ese día, porque él ya siente que va a pedir la mano de Katrina en matrimonio, yo creo. Ese día va como a finalmente a que ella le dé el sí. Y llega a esta fiesta y después de que les digo no la pela, se come toda la comida, vida y por haber. Pues bueno, resulta, no, dice Irving que nadie sabe qué pasó, pero ven a Ichabod Crane salir de la fiesta muy triste, muy deprimido y pues bueno, parece ser que le rompieron el corazón y a la mera hora Katrina le había dado falsas esperanzas nada más. Sí, exactamente. Y en todo eso, pues ya se regresa, empieza Washington Irving, cambia muchísimo el tono y empieza a contarte toda esta atmósfera súper terrorífica que yo mientras se lo empezaba a narrar a Mariana hasta como que empezaba a hablar un poquito más así y solito, o sea, solita la historia te cambia el tono y te cuenta como todo este momento terrorífico, como el caballo empieza a terquear porque no quiere irse para un lado y se va para el otro y llega el jinete sin cabeza Ujú. y lo empieza a perseguir, entonces empieza a hacer una carrera
y llega al puente y no se convierte en llamarada y entonces le lanza lo que parece ser la cabeza del jinete sin cabeza y básicamente ahí se desmaya y Cabot Crane le meten un calabazazo Ujú. Y ahí queda. y, y ahí queda. Y de hecho sí se ve que es una calabaza que se rompe, ¿no? O bueno, sí te lo describen que es una calabaza que se rompe. Y bueno, ya después se muda y Cabot se va de hecho a Nueva York y alguna vez lo encuentran y pues ya era como otra persona completamente diferente, completamente Pero es otra como cosa. ambiguo, porque, o sea, realmente la historia te dice que desapareció y Cabot Crane, o sea, como le habían prestado el caballo y todo, el caballo llega a la casa de la persona que se lo había prestado, la silla está destruida, básicamente, y Ajá, entonces están como muy, nadie sabe qué pasó, ¿no? Todo el mundo especula que tuvo un encuentro con el jinete sin cabeza, pero que no fue tan afortunado como Brom, sino que ahí Cabot sí se lo llevó, el jinete sin cabeza, al infierno o a donde sea que se lo haya llevado porque nadie lo exacto. volvió a ver en Sleepy Hollow nunca más. Entonces, es chistoso porque yo sentí, y no sé si tú lo interpretaste diferente, pero que Irving te cuenta eso, ¿no? O sea, como la reacción del caballo asustado, como la desaparición y todo, y a la vez te dice que hay otras personas que han, como dijo ya Ramón, que han visto ahí Cabo de Nueva York, que se volvió un abogado o no sé qué cosa, así como que enderezó su futuro, básicamente, pero Ajá. después te dice que esos son testigos no muy confiables, que era una persona que todo el mundo decía que estaba loco, entonces como que no se sabe qué fue de Ichabod Crane, en verdad se lo llevó el jinete sin cabeza o Fue Brom. esa es la otra cosa. Ajá, o sea que Brom, como que hablan, cada que cuentan la historia de Ichabod, como que de pronto se le ve como la comisura de la boca casi quiere sonreír, ¿no? Porque pues al final él ganó, ¿no? Exacto. Pero no sabes si es porque él ganó o si porque él fue el que le jugó esa mala treta al pobre de Ichabod, Claro, ¿no? porque al final del día Brom fue el que se casó con Katrina, ¿no? O sea, aquí sí es diferente a lo que ocurre en la película de Tim Burton, que el Brom se muere y Katrina así como, pues ni lloré, así como de, ya ni lo Sí, quería. Katrina, como, créeme, o sea, híjole, pues sí que mal que se murió, pero Eh, como que me resuelve muchos problemas. Problemas, exactamente. Gracias, jinete, me hiciste el paro. Pero Exacto, gracias por ese gran paro, en la jinete. historia de Irving, lamento romperles el corazón, pero Katrina se queda con Brom y Cabo desaparece, ¿no? Y como dice Ramón, el único indicio que tenemos es que, pues parece ser que Brom quizá fue quien le metió el peor susto de su vida a Ichabod, al grado que el Y un buen y un buen calabazazo. calabazazo, al grado que el tipo dijo, no, ¿saben qué? De aquí no soy Aquí no es. y me voy a Nueva York. Entonces, es una historia Vámonos. divertida. Es una historia muy divertida, es una historia que en un momento, insisto, empieza a dar un poquito de miedo y ya después como que acaba con un final que, aunque te deja un poquito de duda, como que si dices, ah, bueno, como que, digo, fue como Washington Irving diciendo, pero no se crean que es tan cierto porque más bien parece como tal, ¿no? Pero, pues sí, es una historia bastante divertida de un escritor bastante bueno. Ahí van los datos curiosos no tan relevantes de Ramón. Washington Irving es la razón por la que prácticamente recordamos a Cristóbal Colón, porque él inventó todo el mito este de Cristóbal Colón fue el que viajó el mar azul y descubrió que el mundo era redondo y todo eso. Todo eso es un mito. Cristóbal Colón era una muy mala persona, pero eso es otra historia. Y es culpa de Washington Irving que exista el Día de Colón, Y es súper básicamente. curioso porque ya te conté que yo tengo un profesor que está escribiendo un libro en este momento sobre la historia de Santa Claus. ¿Y a dónde Ajá. tuvo que ir a investigar? A Sleepy Hollow, porque al parecer en Sleepy Hollow y la comunidad de inmigrantes holandeses son en gran parte los responsables de que exista el Santa Claus que conocemos hoy en día. Entonces es muy interesante que todos los archivos históricos y todo esto está ahí, porque los holandeses eran súper devotos de San Nicolás, que es pues de donde Claro. viene Santa Claus, ¿no? Entonces sí, como que Sleepy Hollow y Washington Irving tienen que ver con cosas que van más allá del jinete sin cabeza, aunque no los relacionemos instintivamente como siempre lo haremos con la historia del jinete, ¿no? Y con Halloween. Entonces sí, a mí las Claro. historias de Irving no he leído tanto como debería, pero esta de Sleepy Hollow y La aventura del estudiante alemán
si pueden leer esa historia, Mm. tengo un video en mi canal en donde la narré, me parece. Es una de mis historias favoritas y de verdad se me hace aterradora. O sea, está situada en la Revolución Francesa. Entonces, si quieren asustarse, es otra buena recomendación para estas épocas de octubre. Y es que me gusta porque igual que Tim Burton es como un maestro a meterte a la historia y mantenerte bien prendido, aunque te esté describiendo a los personajes o medio que sientas que de pronto se fue para otro lado, que siento que eso puede pasar en la película cuando pasa todo lo del árbol y todo eso que como que en ese momento de la historia no entiendes para qué te lo están contando y al final todo tiene sentido, ¿no? Regresando tantito a la película, quisiera saber cuál es tu parte favorita de la Pues mi película. parte favorita yo creo que es recién cuando... Hay varias, pero cuando recién llega Ichabod y están en la fiesta, esa escena me encanta, me encanta, me encanta por las calabazas de Halloween que hay ahí, por el juego que están Claro. jugando, que es Pickety Witch, que están dando vueltas ahí Katrina y todo, es como tú dices, la fiesta en la que quisiera estar. Entonces, eso me Ujú. gusta muchísimo, pero también me encanta la escena en la que están cortando el árbol y encuentran las cabezas adentro del árbol. Ujú. Esa parte se me hace increíble, o sea, como resolver ese misterio así de Y la toda la sangre. sangre y todo esto. Y toda la actuación de Johnny Depp en esa escena que justo ves es como alguien que está muy asustado, que está haciendo las cosas, que ya le tocó ser el protagonista de esta historia, pero que no está nada agradecido con que le esté salpicando sangre por cortar un arbolito, Sí, ¿no? Y toda esa parte del árbol, toda la estética alrededor de todo el árbol está padrísimo. Ahí está el susto que habló Mariana hace poco de cuando salta la bruja también ahí cerca del que es árbol. una gran villana la de esta historia, por si... A mí me encanta, me parece súper maquiavélica toda la conspiración. Y está ahí todo el tiempo y me acuerdo que yo, insisto, ya no me acordaba de quién era el Ujú. villano y yo decía como que, ay, como que la esposa solo sale ahí como medio de relleno, ¿no? Y resultó que era la Consta villana que dijimos que principal, iban a haber ¿no? spoilers. Sí, pues, yo les advertí, ¿no? Ya para ahorita ya les contamos prácticamente toda la película, pero todo eso se me hace increíble. A mí mi escena Ujú. favorita es cuando piensa Ichabod Crane que es Katrina la que está controlando al jinete sin Ujú. cabeza. Y el joven Masbad como, no seas tonto, están enamorados ustedes y Katrina es una gran mujer y todo esto. Y por más que haya hecho todos esos dibujos de bruja, pues igual y para a pensar por qué lo está haciendo, ¿no? Y Ichabod no quería escuchar nada, ¿no? Y le dice el joven Masbad, estás embrujado por la razón. You are bewitched by reason. ¿No? Y le contesta Ichabod, estoy derrotado y apaleado por la Wow, razón, sí. ¿no? Y se me hace un diálogo increíble y es muy bueno porque justo lo que pasa después es que está en el carruaje, empieza a pensar las cosas, abre el libro y se da cuenta que era un hechizo de protección lo que estaba haciendo Katrina, ¿no? Entonces, por no permitirse conocer todos los hechos, aunque esos hechos sean paranormales, no estaba resolviendo el crimen, no estaba llegando a una conclusión incorrecta. Entonces eso se me hace increíble. Y justamente el joven Masbad le dijo, te está embrujando la razón, no estás pudiendo hacer las cosas por la Claro. razón. Sí, definitivamente. Y te digo, esta es una historia que me gusta mucho porque además, o sea, de por sí ya El jinete sin cabeza, o sea, a pesar de ser una obra de ficción de Washington Irving, y que te digo que además está pues situada por Irving en este pueblo de inmigrantes holandeses, pues El jinete sin Claro. cabeza existe también en el folclore y en el folclore de Irlanda. Y es una criatura bien interesante que se llama el Dullahan. Y tiene una de las descripciones más aterradoras, me parece a mí, porque no solamente es un jinete sin cabeza en un caballo negro que trae su cabeza abajo del brazo, ¿no? O sea, va con... Abajo del brazo. Ajá, va con una... pues manejando el caballo y con la otra trae la cabeza. Y no solamente tiene eso, sino que dicen algunos que tiene un látigo con el cual va como azotando a su caballo, que está hecho de una columna vertebral humana. O sea, son los huesos así de una columna ¡Qué vertebral. metal! ¡Qué Súper metal está metal. ese rollo!
Dicen que a veces su cabeza es un cráneo en el cual lleva una vela adentro del cráneo, con la cual pues va como alumbrando su camino, ¿no? Y así, o sea, hay muchísimos. Hay quienes dicen que trae todo un carruaje, que el carruaje está hecho de piel humana. Entonces, bueno, es una como de las criaturas más terroríficas y metaleras y darquetas que hay del folclore irlandés. A mí me encanta. Y como todo buen espectro del folclore irlandés, cuando lo ves es porque alguien se va a morir. Entonces dicen que no hay manera de escapar de él, ¿no? Porque él va así, llega a donde está esa persona que va a morir y aunque hayas echado llave a la puerta, todas las cerraduras se abren mágicamente y ni siquiera crees que te va a matar de una manera horrible. Dice tu nombre y con decir tu nombre ya te caíste. Sí, te mueres. Entonces, también dicen que si lo ves galopando no es tan terrible, pero si lo ves parado es que alguien se va a morir. Entonces, ya saben, tengan mucho cuidado porque se les puede aparecer un Dullahan por ahí y se van a caer muertos. Espero que no. Toco madera por increíble. ustedes. Toco madera, pero además a mí es increíble porque ahorita que lo estás escribiendo creo que me aterra más el hecho de que diga mi nombre y me caiga. O sea, porque ni pleito te deja dar, o sea, es así como, oye, Ajá. y te moriste, ¿no? Sí, exacto. Así, tal cual, es como un grito en el que dice tu nombre y te caes muerto en ese momento. Es muy como... A mí me hace pensar mucho también en la Banshee, ¿no? Que va gritando y digo, bueno, su grito no te mata, pero sí presagia la muerte de alguien de una familia, ¿no? Claro. Entonces, sí, el Dullahan es una de mis criaturas favoritas del folclore y búsquenlo en internet para que vean todas las cosas que tiene. Y se derivan 1000 otras cosas. Hay 1000 versiones de lo que hace el Dullahan. Algunos dicen que cargan una vasija con sangre humana y que si intentas... o si te lo llegas a encontrar, se enoja tanto de que lo hayas visto que te avienta la vasija de sangre humana o te puede azotar con su látigo. Aunque también dicen por ahí que una manera de defenderte de ellos es que les da miedo el oro. Así que, pues... Sean ricos. Exactamente, sean ricos, traigan con ustedes un bling bling todo el tiempo y así ya se van a proteger del Dullahan. La respuesta a todo en esta vida, sean ricos, tengan buenos genes, hereden dinero, ¿no? Eso es todo. Ojalá fuera Muerte tan al fácil. capitalismo. Y pues sí. Qué impresión. Entonces, esa fue como... Ok, ya el aprendizaje fue ese. Creo que con eso ya podemos acabar este episodio. Y claro, que ya desgajamos a más no poder tanto la película como la historia de Washington Irving, solamente para decirles que amamos las dos y que son grandes adiciones a sus repertorios de Halloween. No se las pierdan ninguna. Y hagan eso, hagan una cita especial con sus parejas o hagan una reunión con sus amigos a través de Netflix Party y vean lo que yo creo que puede ser la película más halloweenesca de todos los tiempos, empatada tal vez con Trick or Treat. Y dense. Es todo, ¿no? Sí, o hasta solos. Ayer fue la primera vez en mi vida que me comí una pizza entera yo sola. No tengo vergüenza de admitirlo, lo volvería a hacer 10 sobre 10. Sí, se los recomiendo ampliamente. Gran experiencia. Exactamente. Casi para repetir. Sí, pizza. Exacto. Y bueno, de hecho, justo hoy, mientras grabamos, estamos preparándonos para ver una película con los Patreons de Mariana. Sí, nuestra primera Netflix Party. Nuestra primera Netflix Party. Los que escucharon esto y no eran Patreons de Mariana, pues ya les va a tocar cuando vuelva a suceder algo parecido, pero justamente solo para recordarles que es una gran idea suscribirse al Patreon de Mariana. Muchas gracias. Y más allá de eso, saben que les agradecemos muchísimo que nos compartan con sus amigos, denos calificaciones en iTunes, síganos en Spotify, en YouTube, en donde estén, traten de subirnos en el algoritmo. Queremos que este podcast le llegue a más personas como ustedes, que de verdad son los mejores escuchas del mundo, y por eso en octubre tratamos de generarles el mayor contenido posible. Muchas gracias por todo y hasta la próxima. Adiós.
Me asustas, pero me gustas es un podcast realizado por Mariana Esquivel y Ramón Fernández. Síguenos en Instagram y en Twitter como @measustaspod. Encuéntrame a mí como @marianesu con doble S y a Ramón como @ram_fa. El logo del programa está hecho por Alejandra Gámez. Busca su increíble trabajo en redes como The Mountain with Teeth. Encuentra los créditos para la música y otra información adicional en la descripción de este podcast.